Muchísimas gracias, Alcibiades, y gracias a ti como organizador, igual al doctor Bruno Hammerschlag, de verdad que, y a todos los que han estado involucrados con armar este evento que, como ya se ha dicho desde las palabras iniciales, es de suma importancia, y es un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Lo que he preparado, tratando de cumplir dentro de lo posible con eso de los 15 minutos, es darles un vistazo muy general por algunos de los proyectos que quizás sean más de mayor interés para los colegas del Hospital Paitilla. Así que voy a estar un poco superficial, pero por supuesto, pues al final voy a dejarles mi información de contacto y cualquier detalle adicional que quieran discutir con mucho gusto. Yo voy a entrar de lleno, el título que le puse y lo tuve que recortar aquí para las presentaciones, es Bioingeniería al Servicio de Panamá. Me voy a enfocar en algunos ejemplos en los que estamos trabajando con biomateriales para regeneración de tejidos humanos y la manufactura de dispositivos médicos, que es algo que hemos comenzado recientemente desde que inició la pandemia. Entonces, déjenme ver si... Ok, entonces entrando de lleno, sí quería dar un poquito de espacio para hablar de la motivación. Creo que ya varios de los proyectos y de las presentaciones han tocado este punto. La motivación de nuestras líneas de investigación también están enfocadas en el tema del envejecimiento de la población mundial y por ende Panamá no se escapa de esto. Se espera que para el 2050 se duplique el número de personas, de adultos mayores, y eso se refleja no solo en enfermedades cognitivas o neurológicas, pero por supuesto que también en otros tipos de condiciones crónicas, incluyendo las enfermedades musculoesqueléticas, que es de las que les voy a hablar un poquito hoy. Y el acercamiento que nosotros tenemos para este problema es cómo nosotros podemos atender estas enfermedades degenerativas utilizando mecanismos inherentes de la biología que permiten la regeneración de ciertos tejidos. No sé cuántos de ustedes conocen este animalito, pero se llama el axolotl, es un tipo de salamandra, que si pierde una de sus extremidades, en cuestión de días, forma lo que se conoce como un blastema, es decir, células de músculo, hueso, donde solía haber músculo, hueso y piel, esas células pues se pasan por un proceso de desdiferenciación y se convierten en células madres, y en cuestión de semanas son capaces de volver a reformar o a regenerar estos distintos componentes que tenía en esa extremidad. Claramente, pues, esas habilidades regenerativas existen en la biología y pareciera como que si se fueran perdiendo a medida que los organismos van aumentando en complejidad, y pues en el ser humano pareciera que no las tenemos. Lo interesante es que tenemos muchos de los mecanismos y de las cadenas de señalización que utiliza una salamandra como el axolotl, y la pregunta es si nosotros podemos tratar de descubrir o de entender cómo utilizar esas cadenas de señalización en el caso de los seres humanos. Entonces, de manera esquemática, lo que hacemos en nuestro grupo es trabajar en la creación de nuevos biomateriales con este objetivo principal, ¿no? De promover la regeneración de tejidos, aunque pues muchas veces estos materiales se pueden usar para otras cosas como proveer liberación controlada de medicamentos, servir de membranas de separación en casos de hernias, cosas de ese tipo. Pero por supuesto, pues no podemos quedarnos solo en la construcción del biomaterial, también desarrollamos modelos in vitro, cultivos celulares que nos permitan a nosotros ir entendiendo cómo esos biomateriales si efectivamente pueden hacer el trabajo para el que los diseñamos. Y pues siempre estamos trabajando también en implementar nuevas herramientas de bioinformática e imagenología para tratar de caracterizar esos procesos regenerativos con algunos equipos que tenemos acceso aquí en Panamá y que se han ido adquiriendo en los últimos años, y otros pues que nos toca viajar y utilizarlos fuera del país. Entonces, les voy a dar tres ejemplos, uno enfocado en hueso, uno enfocado en cerebro y otro enfocado en lo que hemos estado haciendo desde que comenzó la pandemia. En el caso del hueso, el hueso es un material complejo a múltiples escalas, debido a que pasa siempre por un proceso que se conoce como remodelación, donde hay formación y degradación del hueso para poder tener huesos sanos, ¿no? Entonces, a nivel macroscópico, el hueso es complejo porque por eso tenemos tantos huesos de distintas formas, cumpliendo funciones mecánicas muy específicas dentro del cuerpo. Pero a nivel microscópico también es un material muy complejo. Como les decía, esta imagen es de un osteoclasto. Esta OC representa una célula que se encarga de degradar la superficie del hueso en zonas que han sufrido desgaste, ya sea por lesión o por uso normal. Lo interesante es que ese proceso de degradación del hueso se da por un
por un proceso de acidificación de la parte mineral, pero estos osteoclastos no tienen enzimas que degradan la colágena y otras proteínas que están en la superficie del hueso, dejando una superficie muy rugosa a nivel nanométrico. La nanoestructura de esta superficie del hueso es muy compleja. Entonces, eso le da un nivel de complejidad a la macro, a la micro y a la nanoescala. Y lo interesante es que es justo en estas zonas donde los osteoblastos, las células que producen nuevo hueso, van a generar ese nuevo hueso. Entonces se piensa que además de la información bioquímica, también hay mucha información estructural que le ofrece el sitio para poder esas células saber dónde tienen que crear ese nuevo hueso. Entonces esa es la estrategia que se ha utilizado por décadas en distintos laboratorios, incluyendo el de mi mentora, la doctora Barbara Boyan, en su momento en Georgia Tech, ahora está en Virginia Commonwealth University, donde tenemos que pensar en el implante a todas estas escalas, ¿verdad? Implantes de metálicos que van a ser utilizados ya sea para aplicaciones ortopédicas o aplicaciones dentales. Entonces, tenemos que diseñar estos implantes a nivel macroscópico para interactuar a nivel del tejido, y por eso, por ejemplo, en el caso de los implantes dentales, tienen una forma de un tornillo. En el caso de los implantes ortopédicos, pues se tiene que buscar esa fijación primaria que le dé la estabilidad inicial al implante. Pero también vamos a tener que comenzar a diseñar estos implantes a nivel microscópico, con rugosidad que esté al nivel de las células, para que estas células puedan interactuar con esta rugosidad a su propia escala. Pero entonces también nos va a tocar a nosotros diseñar implantes que tengan rugosidad a la nanoescala, para que pueda interactuar a nivel de las proteínas que se absorben en la superficie y que directa o indirectamente interactúan con las proteínas que están en la membrana citoplasmática de estas células. Entonces, esto que tenemos aquí de manera esquemática es lo que hemos tratado de llevar a la práctica. Aquí les muestro una imagen de microscopía electrónica de la superficie de un implante dental, como se ve cuando sale de la máquina de producción. Es una superficie relativamente lisa, con las líneas que comúnmente se obtienen por el proceso de maquinado del implante. Este tipo de, aplicando nanomodificaciones que hemos desarrollado en nuestro grupo y utilizando equipos que ya tenemos aquí en Panamá, como un horno de síntesis de nanopartículas, que es el que les muestro aquí en esta esquina, nosotros podemos convertir una superficie relativamente lisa como las que les mostré en algo como esto, que es mucho más complejo, mucho más rugoso, y que se asemeja lo que se llama como el biomimicry, ¿no? Estamos tratando de imitar esas condiciones nativas o naturales de la superficie del hueso. Entonces, es con este tipo de nanomodificaciones que luego entonces nosotros podemos tratar de contestar esa pregunta: ¿cuál es el rol de la nanoestructura en el comportamiento celular? ¿Y es o no es necesario para que estas células puedan hacer sus funciones? Entonces, aquí vemos otra imagen de microscopía electrónica de una célula. Lo que se ve aquí en azul es una célula osteoblástica creciendo en una superficie de titanio en un cultivo in vitro. Y aunque esta imagen no se tomó con este equipo, vale la pena mencionarles que muy recientemente adquirimos aquí en Indicasat, a través de una convocatoria de infraestructura de la CENACIT, un microscopio electrónico de barrido 4S de la marca Thermo, muy versátil. Tenemos muchos detectores para poder hacer y muchas condiciones de análisis, tanto alto vacío como condiciones ambientales, lo que nos va a permitir entonces hacer análisis de muestras inorgánicas, muestras orgánicas como estas de cultivo celular. Inclusive tenemos detectores STEM, que son una aproximación a lo que podríamos hacer con un TEM, un microscopio electrónico de transmisión. Así que para los que estén interesados en ese tipo de aplicaciones, pues podríamos comenzar a hacer algunas exploraciones con este equipo. Lo interesante es que esto nos permite a nosotros ver de manera morfológica y topográfica cuáles son estas interacciones, ¿verdad?, que existen a la interfase entre la célula y el biomaterial. Y por supuesto, todo esto también nos toca a nosotros cuantificarlo utilizando técnicas moleculares, ya sea de expresión genética por PCR o de producción de proteínas por ELISA. Al final, lo que nosotros queremos es llevar esto, por supuesto, a la clínica. Y, por ejemplo, tenemos colaboraciones con un cirujano maxilofacial, el doctor Guido Esquivel, que tiene acceso a implantes de una marca de Israel, los MIS Implants, y nosotros ya hemos mostrado que podemos incorporar estas nanomodificaciones en implantes reales que se pueden utilizar aquí. Por supuesto, esto todavía está en investigación, y el siguiente paso sería llevarlo
a un modelo in vivo en animales para demostrar que efectivamente pues, esto va a mejorar la interacción con el hueso para luego entonces poder pensar en un ensayo clínico y demostrar que estas nanomodificaciones ayudan a nivel clínico. Ese es el caso de la aplicación para el hueso. Hemos usado un acercamiento muy similar para desarrollar una terapia para tratamiento de derrames cerebrales. O sea, al final, los derrames cerebrales son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, lo es también a nivel de Panamá, y quizás tan importante como el problema de la mortalidad es el problema de la morbilidad que causa esta enfermedad, porque la mayoría de los pacientes que no llegan a morir por un derrame cerebral, pues tienen muchas dificultades de recuperarse de las afectaciones cognitivas y motoras que deja esta enfermedad. Y la realidad es que todavía hay muy pocas opciones para esos pacientes crónicos después de un ataque cerebrovascular, que de cierta manera el isquémico, como el que se muestra aquí, es el más común, representa el 80%. Cuando se da uno de estos ataques va a haber un núcleo de muerte neuronal debido a que estas células, las neuronas consumen muchísima energía y nutrientes, oxígeno, que cuando no lo tienen a su acceso, pues inmediatamente comienzan a morir. Y luego también va a haber una zona de penumbra de células que quizás no han muerto, pero que definitivamente han sido afectadas por ese evento cerebrovascular. La idea es si nosotros seríamos capaces de generar una terapia que pudiera ser localizada en ese sitio para tratar de atender esa muerte neuronal y en el mejor de los casos revertirla o en el peor o por lo menos tratar de detener esa muerte neuronal degenerativa crónica que se va dando por semanas y hasta meses después de un ataque cerebrovascular. Para esto diseñaríamos este biomaterial de la misma manera, atendiendo su complejidad a nivel micro y nanoscópico, que nos permita a nosotros verdaderamente customizar o desarrollar, entender bien cómo está afectando el comportamiento de estas células. Y pues en el cerebro estamos hablando de un órgano bastante complejo, hay estudios como estos de la doctora Herculano en Brasil, que muestran un poco la distribución de células alrededor del cerebro. Hablamos del cerebro como un solo órgano, pero claramente cada región tiene su propia complejidad, con distinto número de células y distinto tipo de matriz extracelular. Nada más como ejemplo, en el córtex, que es esta parte superior que tenemos acá, que representa el 80 o más por ciento de la masa cerebral, solo se tienen alrededor de 19% de las células neuronales. Mientras que en el cerebelo, que solo representa un 10% de la masa del cerebro, se encuentran más del 80% de las neuronas. Entonces, todo eso es importante entenderlo cuando estamos desarrollando estas terapias para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, para este proyecto, nosotros estamos implementando una técnica que se conoce como descelularización de matriz extracelular. Y lo que hacemos es literalmente separar las distintas secciones del cerebro y pasarlas por unos procesos de lavado químico y mecánico para tratar de remover el componente celular y dejar atrás solo la matriz extracelular para luego utilizar esto como un andamio donde podamos cultivar células madres o utilizarlo como terapia misma en estas condiciones. Esto no es nuevo, ya hay productos clínicos que utilizan matriz extracelular en la clínica, muchas veces de productos porcinos como la membrana submucosa intestinal, y también hay productos que se utilizan de matriz amniótica humana. Entonces, pero en el cerebro todavía no se ha logrado mucho. Entonces, lo que hemos hecho es básicamente utilizar cerebros porcinos, separar las regiones del cerebro, caracterizar un poco sus números celulares y al final procesar estos materiales, generar esta matriz extracelular descelularizada del cerebro para luego entonces incluirlo dentro de nuestros ensayos celulares y mostrar que, por ejemplo, este es un cultivo con células PC12 que tienen la particularidad de que si están en un ambiente que no es estimulante, crecen en colonias esféricas como estas, pero cuando se les expone a un ambiente estimulante que promueva la maduración neuronal, comienzan a producir estos axones o estructuras similares a los axones. Y pues es en este tipo de ensayos donde evaluamos que efectivamente nuestro biomaterial está ayudando a promover esa diferenciación neuronal. Ya para terminar en esta parte de los biomateriales, les quería mostrar esto, que es un proyecto relativamente reciente que hemos comenzado. Todavía no tenemos una aplicación específica para él, pero quizás le pueda interesar a alguien, donde estamos trabajando con hojas descelularizadas. Esta misma técnica de remover el componente celular
lo estamos aplicando ahora en hojas vegetales, ¿ok? Y esto es, por ejemplo, una hoja de café que hemos pasado por un proceso de desolarización y queda así transparente o blanca. Después de hacer unos procesos adicionales puede quedar como esta a la derecha, que casi ni se ve, pero aquí hay una hoja de espinaca que es translúcida y deja ver el logo de Indicasat atrás. Y esto estamos pensando utilizarlo como vehículo de medicamentos, de pre y probióticos e inclusive de cultivo celular también. Disculpen aquí la... Entonces, ya para terminar, y disculpen si me estoy excediendo el tiempo, les voy a mostrar rápidamente lo que estamos haciendo. Desde que llegó la pandemia, eso afectó la investigación, afectó todas las industrias, bueno, quizás menos la de salud, que se ha visto sumamente afectada y sobretrabajada con estos temas. Sin duda alguna, el trabajo de doctores como el doctor Bruno Hammerschlag ha sido importantísimo en esta época. Y claramente un segmento no despreciable de la población ha tenido que conocer de cerca los cuartos de cuidado intensivo. Uno de los problemas muy importantes que trajo la pandemia fue escasez global de muchos de los equipos y dispositivos e insumos médicos que se necesitan para poder atender a estos pacientes. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir un video para tratar de no extenderme, pero básicamente desde Indicasat, apenas que pegó la pandemia, comenzamos a pensar cómo podíamos poner al servicio de la respuesta país nuestro recurso humano, nuestros laboratorios, nuestro equipo. Y uno de esos ejemplos fue, porque hay varios ejemplos, desde las vacunas, el ensayo que se logró comprobar con las pruebas estas de serología. Este es otro ejemplo más de la producción de medios de transporte viral, que son los tubitos donde se coloca el hisopo después de colectar la muestra de pacientes que requieren diagnóstico. Estos insumos los comenzamos a fabricar 2 semanas después de que se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19 aquí en Panamá. Y les voy a mostrar este video, me dicen si se escucha, y si no, entonces yo lo narro. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Perfecto. Solo son 2 minutos. Desde que arrancó la pandemia de COVID-19, uno de los pilares más importantes para lograr controlar esta enfermedad ha sido los esquemas de diagnóstico nacional que han implementado los diferentes países. Uno de los problemas o de los retos más importantes que ha sufrido Panamá durante todo este tiempo ha sido la escasez global de muchos insumos y dispositivos médicos, entre ellos los medios de transporte viral, sobre todo para países pequeños que están acostumbrados a importar sus tecnologías. Por esta razón, Indicasat AIP, a solicitud del Ministerio de Salud y el Instituto Conmemorativo Gorgas, se dedicó a la fabricación local de medios de transporte viral y de esa manera el Instituto ha logrado poner su infraestructura y el recurso humano altamente capacitado al servicio de la respuesta país contra esta enfermedad. De los logros más significativos que hemos conseguido con este proyecto, a nivel general, yo diría que, número 1, hemos logrado obtener la primera licencia de operaciones como fabricante de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Y eso demuestra que Panamá tiene la posibilidad de desarrollar una nueva industria en el país. Como segundo punto, diría que el proceso importante de escalamiento que se le ha dado a la producción local de estos insumos, donde nosotros ya hemos podido suplir al sistema de salud pública con más de 100.000 tubos de medio de transporte viral, y estamos en el proceso de firmar convenios con el Ministerio de Salud y con la Caja de Seguro Social para garantizar esa oferta de la línea base sobre este insumo. En el caso de los medios de transporte viral producidos por Indicasat, en un principio, luego de una colaboración entre el Ministerio de Salud e Indicasat AIP, que no solamente es una colaboración que se lleva desde el punto de vista de la investigación, sino en este caso de innovación para salud, donde tenemos estos mecanismos de transporte que, como lo decía anteriormente, en una fase donde escaseaban en el mundo, permitieron esa accesibilidad y que estuviesen disponibles para poder hacer las detecciones tempranas de casos. Yo pienso que una de las principales lecciones que hemos obtenido de este proyecto ha sido ofrecer un ejemplo, materializar ese concepto de por qué es importante invertir en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha sido toda la infraestructura disponible, el recurso humano disponible que nos ha permitido a nosotros responder de manera tan rápida y poder atender esa necesidad tan grande que ha habido de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Muy bien. Eso es todo lo que yo tenía. Nada más resalto el punto de que esto se logró gracias a todo el apoyo de muchas personas, todo el equipo técnico y científico del instituto, todo el equipo administrativo y por supuesto a todas las agencias que nos ofrecen el financiamiento para poder hacerlo. Así que aquí está mi correo electrónico y por favor me pueden contactar con cualquier consulta que tengan. Y muchas gracias por la oportunidad nuevamente.